Ok, vamos a tratar de respetar el tiempo de los 15 minutos. La resistencia antimicrobiana es un problema no solamente de salud pública, es un problema político, social, económico, y es un problema de epidemiología compleja, que se presenta en un contexto de incremento de la prescripción inadecuada, en un contexto también de la emergencia de microorganismos pansensibles y también en un contexto de la propagación de genes de resistencia de los antimicrobianos en el ambiente. En relación a la magnitud del problema, anualmente se presentan unas 700.000 personas que mueren cada año por causas relacionadas a la resistencia antimicrobiana. Y el consumo de los antimicrobianos entre el año 2000 y 2010 ha incrementado aproximadamente en un 40%. ¿Qué ha acelerado este problema de la resistencia antimicrobiana? Ya lo hemos dicho, la prescripción inadecuada, ¿no?, de los antimicrobianos, el uso inadecuado de los antimicrobianos en animales y específicamente en el ganado, ¿no es cierto? Y este otro tema de la propagación de los genes de resistencia de antimicrobianos en el medio ambiente. Aspecto este último, no solamente por los mecanismos y los aspectos, digamos, moleculares, genéticos de la transmisión de la resistencia, sino en el comprender la dinámica de la diseminación y propagación de los mecanismos de resistencia en el ambiente, en la interacción con animales, con humanos, con los cultivos en agricultura. Esa interacción es aún desconocida. De los que hemos trabajado en algún que otro germen en temas de resistencia, en estos últimos 20 años aproximadamente, hemos puesto mucho énfasis en investigar desde nuestro lado, desde la salud humana. Sin embargo, recién, desde el año 2015 y por mandato de la OMS, estamos diciendo, cambiando el enfoque. No podemos solamente ver tubularmente por nuestro lado. Tenemos que ampliar una vista panorámica y ver otros sectores. Ya el año 2014, por encargo del gobierno británico, el doctor O'Neill realizó o encabezó un estudio que a su vez encargaron a dos grandes grupos de investigación, que básicamente hicieron modelamientos bajo el supuesto de que se iba a incrementar los niveles de resistencia antimicrobiana y que las acciones que los países en el mundo no iban a ser mayormente efectivas. Ellos hicieron un modelamiento con proyecciones hacia el año 2050 y ellos concluyeron que esto llevaría a 10 millones de personas a morir cada año y a una reducción de 2 al 3.5% del Producto Bruto Interno Mundial. Esto aproximadamente equivalía o se esperaba que 300 millones de personas mueran prematuramente en los próximos 35 años, además de una pérdida entre 60 a 100 billones de dólares en el rendimiento económico mundial. Obviamente solo les he puesto, digamos, una pincelada, dado los 15 minutos, de lo que representa este estudio, pero, digamos, está en detalle incluso la metodología. En agricultura, en veterinaria, agricultura, ambiente, ¿cuál es la magnitud del problema? Por ejemplo, las estimaciones en la agricultura mundial son muy variables, dado que la calidad del dato no es muy buena, pero el consumo de antibióticos va aproximadamente entre 63.000 toneladas por año a más de 240.000. El 70 a 80% de los antibióticos administrados a los peces se excretan en el agua y se diseminan rápidamente a través de los sistemas de agua.
El 75 al 90% de los antibióticos probados se excretan de animales no metabolizados y entran en los sistemas de alcantarillado y fuentes de agua. Los ambientes contaminados con desechos de la fabricación de antibióticos podrían ser un importante reservorio de resistencia a los antibióticos, y el consumo total de antimicrobianos en el sector ganadero en el 2010 fue de 63.000 toneladas. El uso mundial aumentará en un 67% para el 2030 a más de 100.000 toneladas. Ya la OMS el año 2014 publicó su reporte global de la resistencia a los antimicrobianos y lo hizo para 7 tipos de resistencia en 7 patógenos. A la mano izquierda ven qué microorganismos, los más frecuentes que vemos: Staphylococcus aureus, Streptococcus, E. coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Shigella, Neisseria gonorrhoeae, para esos mecanismos de resistencia. ¿Y qué es lo que vio? Obviamente esto también es una pincelada de todo el reporte, pero estos son bacterias comunes causantes de infecciones en hospitales que la doctora Coralí García nos va a desarrollar, pero así a grosso modo. Por ejemplo, la Escherichia coli, resistente a cefalosporina de tercera generación, se encuentran en 5 de 6 continentes a nivel mundial, tasas de resistencia del 50% o más, ¿no? Y así sucesivamente con otros microorganismos, como por ejemplo Klebsiella pneumoniae y su resistencia a cefalosporina de tercera generación, y a Carbapenemes también. Staphylococcus aureus, meticilino resistente, se presenta la misma figura. El mayor número de continentes en el mundo presenta altos niveles de resistencia para estos microorganismos. Hace menos de una semana, Lancet publicó en su versión online un estudio bien interesante, un mega estudio, un estudio de prevalencia puntual del consumo y resistencia a antimicrobianos en pacientes adultos hospitalizados, que englobaban 53 pacientes en 303 hospitales. ¿Qué hicieron este grupo de investigadores? Hicieron un estudio transversal, prevalencia de punto, y les dijeron a los hospitales: ¿saben qué? Cojan un día entre el 1 de enero del 2015 o el 30 de septiembre del 2015, un día, y apliquen la encuesta electrónicamente. Ellos encontraron que la prevalencia de uso de antimicrobianos, ¿no?, por lo menos de uno, aunque sea de uno, era casi un 34%. Los 3 principales antibióticos prescritos en todo el mundo, en estos 53 países, fueron penicilinas con inhibidores de las beta-lactamasas, cefalosporina de tercera generación y fluoroquinolonas. Los carbapenémicos se recetaron con mayor frecuencia en América Latina, pero también en algunas partes de Asia. Y la prevalencia de infecciones asociadas a la tensión en este estudio de prevalencia fue en las Américas casi del 12%. Bien interesante. Pero acá hay otra tabla que de repente, por la lejanía, no todos lo pueden ver, pero digamos, mencionándoles, estos son los diferentes continentes en el mundo, y lo que vemos es que los niveles de prevalencia de resistencia a Staphylococcus aureus meticilino resistente es una de las más altas, si es que no es la más alta entre todos los continentes, 10.4%, y los otros continentes mucho menos. También una resistencia incrementada de beta-lactamasas de espectro extendido, y también de resistencia enterobacterias resistentes a carbapenemes. También tenemos elevados niveles de resistencia comparativamente con otros continentes. Este es otro, digamos, análisis de situación país en todo el mundo, realizado por OMS del 2013 al 2014. Obviamente esto también es una pincelada, pero lo que ellos compararon igual continentes. Y lo que vieron, por ejemplo, en celestes es Latinoamérica. Y lo que vieron en la encuesta fue que solo 3 países de Latinoamérica tenían planes para enfrentar la resistencia antimicrobiana, 2013-2014. Solo
7 tenían algún mecanismo de coordinación nacional para enfrentar este problema. Solo 7 tenían un punto focal para ello, ¿no? Solo 5 tenían, países en Latinoamérica, políticas nacionales en relación a la resistencia antimicrobiana, y solo 5 también publicaban sus progresos en estos planes para enfrentar la resistencia antimicrobiana. O sea, hace 3 semanas tuvimos una reunión promovida por la Unión Europea acá en Perú, con 7 países de Latinoamérica más España, y la verdad, los planes que tienen, probablemente Argentina, Brasil, Uruguay, ¿no?, son los que tenían estos planes acá. La desventaja de estos planes era básicamente con el enfoque de salud humana solamente. No eran planes bajo el enfoque de una sola salud, o una salud, o One Health, como lo conocen en OMS. Continuando graficando la problemática de la resistencia antimicrobiana, este es el reporte mundial de tuberculosis del año pasado, publicado por OMS. Ellos en este reporte publicaron 3 listas de alta carga de enfermedad tuberculosa, de alta carga de coinfección TB-VIH y de alta carga de tuberculosis multidroga resistente. Si ustedes ven, estas listas se entrecruzan, hay países que están en más de una de estas listas, ¿no? Perú, por ejemplo, aparece en la lista de países con alta carga de tuberculosis multidrogo resistente. Estas 3 listas están compuestas por 30 países. Los 20 primeros países en cada una de estas 3 listas son los que tienen en números absolutos, por ejemplo, y por ranking, el mayor número de casos de TMDR, de tuberculosis o de coinfección. Los otros 10 países que conforman, por ejemplo, esta lista de TMDR son aquellos que tienen tasas de incidencia mayores, con un mínimo de 1.000 pacientes nuevos de TB-MDR. Y Perú para este año cumple, pues, ¿no?, porque tiene más de 1.000, tiene 1.300, ¿no?, o sea, cumple. Y esto es, digamos, lo preocupante. ¿Qué nos preocupa también de tuberculosis? Hay demasiado por hablar, pero estas son las curvas de TB-MDR, ¿no? 2015, 1.366 casos nuevos de TB-MDR. Esta en rojo son casos de TB-XDR, en promedio ahora de 100 o un poquito más casos nuevos de XDR. Y fíjense, esta es la curva que más preocupa. Los casos monoresistentes a isoniazida. El incremento es franco, ¿no? Cambiando de tema, para no sesgar solamente en TB, Streptococcus pneumoniae, ¿no? Este es un estudio todavía no publicado del instituto, antes de la vacuna neumocócica 7 valente, el corte es 2009, y luego. Si vemos eritromicina, antes de la introducción de la vacuna fue 12% el nivel de resistencia de eritromicina del Streptococcus pneumoniae. Luego de la vacuna, luego del 2009 hasta el 2016, el acumulado 64% de resistencia. Con la introducción de la vacuna, ¿qué pasó? Algunos serotipos obviamente disminuyeron, porque se previno la infección. Eso hizo que por selección natural, los que quedaban y no estaban en la vacuna, 7 valente, emergieran. Ha evolucionado. En 2009 se introdujo la 7 valente, luego la decavalente y ahora está en 13 valente, ¿no? La hipótesis es que uno de estos serotipos de Streptococcus pneumoniae, el 19A, es el que más susceptible a la multidroga resistencia, y por eso el incremento. Esto también es una pincelada de Staphylo aureus de cepas a partir de hospitales
que han pasado el control de calidad por el INS, fíjense, Staphylococcus meticilino oxacilino resistente 77%. Obviamente esto tiene una diversidad de, hay que separar infecciones adquiridas en la comunidad, infecciones nosocomiales, de UCI, de pacientes de medicina interna, etcétera, y obviamente los niveles de resistencia a la meticilina pueden incrementarse. Cefotaxima, Salmonella infantis y cefotaxima 93% de resistencia. He puesto adrede la Salmonella infantis porque el año 2015 aproximadamente recibimos en epidemiología, cuando en esos tiempos estaba por ahí, una comunicación del CDC preocupados porque aislaron un nuevo mecanismo de resistencia del Salmonella infantis en carne procedente, entre otros lugares de Perú. Haciendo la revisión con INS, SENASA, DIGESA, vimos de que esta cepa y este mecanismo de resistencia lo teníamos. Tratando también de caracterizar muy brevemente la situación, no solamente de la resistencia, sino cómo vamos en el consumo, porque están estrechamente ligados. Esta es información de DIGEMIT del 2008 al 2017, en donde muestra que la prescripción de antimicrobianos en consulta ambulatoria es cercana al 50%, ¿no? La venta de antimicrobianos sin receta en el sector privado, por ejemplo, también es cercana al 50% y menor en el sector público. Obviamente hay otros datos, porque hay datos de prevalencia de uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados, en pacientes de consulta externa, en pacientes ambulatorios. Estos son dos tesis. Esta tesis, esto es más explorando resistencia en alimentos. Esta es una tesis para optar el título de químico farmacéutico, ¿no es cierto?, en San Marcos del año 2016, en donde estudiaron la resistencia del Staphylococcus aislados en quesos frescos de mercados de Lima metropolitana. Recolectaron 40 muestras de quesos frescos y ¿qué hallaron? 31 cepas de Staphylococcus mostraron resistencia a la oxacilina en un 77%. En alimentos, muy semejante a lo que se ha aislado en hospitales, ¿no?, en la diapositiva anterior. Esta es otra tesis, pero para optar el título de médico veterinario de la Universidad Ricardo Palma del año pasado, 2017, y ellos investigaban la sensibilidad antimicrobiana de cepas de Salmonella, ¿no?, y estudiaron 95 cepas en órganos de aves entre el 2012 y el 2014. Un tercio eran Salmonella enteritidis y el otro tercio Salmonella infantis, de la que vimos aislados en humanos. ¿Qué encontramos? Salmonella infantis, solo he puesto una porque también por cuestiones de tiempo. Por ejemplo, la sulfametoxazol trimetropin, resistencia al 93%, ácido nalidíxico 96% de resistencia. También mostraban altos niveles de resistencia. ¿Cuál es la respuesta mundial ante esta problemática mundial y también nacional? El año 2015 la OMS aprobó en una de sus asambleas el Plan de Acción Mundial Global sobre Resistencia Antimicrobianas, ¿no?, con contribuciones de la FAO y de la OIE. La OIE es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Ellos también refrendaron y el siguiente año a su aprobación de este plan, el año 2016, publicaron sus estrategias de la Organización Mundial de la Sanidad Animal para enfrentar la resistencia antimicrobiana y su uso prudente. El año 2015, en junio también, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, también publicó su plan para enfrentar, pero en la lógica, en el enfoque de una sola salud. O sea, cada uno no se, digamos, lanzó cada uno con su enfoque y su plan, no, todo estaba concertado en lo que habían acordado con OMS, con la OIE y FAO.
Hubo un respaldo político de las Naciones Unidas el año 2016 con una declaración política con los representantes, los gobernantes de... ¿Ya pasaron los 15 o los 10? Los 10, ok, estamos bien. Y ellos refrendaron políticamente. Y el año pasado, en el G20, que es las 20 economías, los países con las 20 economías más grandes del mundo, en Hamburgo, en Alemania, refrendaron también, las economías más grandes del mundo, estos acuerdos de plan de acción global, mundial, para enfrentar la resistencia antimicrobiana bajo el enfoque de una salud. ¿Qué es este enfoque de una salud, no? Suena a cliché político. En realidad es un enfoque usado para describir un principio que reconoce la interacción entre la salud humana y la salud animal. Reconocer que las enfermedades se transmiten de humanos a los animales y viceversa, y por lo tanto tienen que abordarse desde ambos aspectos. Ahora, ¿dónde es útil, dónde ha demostrado ser más útil este enfoque de One Health? En la inocuidad de los alimentos, en el control de la zoonosis, rabia, gripe, leptospira, ¿no es cierto?, carbunco, etcétera, etcétera. Resistencia también, en el tema que nos ocupa, ha demostrado ser útil en la resistencia a los antimicrobianos. Esta imagen es muy interesante y es a partir de una publicación de la FAO sobre la epidemiología y la dinámica de la resistencia antimicrobiana en la producción animal. Es de lectura obligatoria también para los que trabajamos en resistencia antimicrobiana. Y es bien interesante, lamentablemente la imagen no ayuda, pero se ve la interacción en agricultura, en la crianza intensiva de animales, en la acuicultura, ¿no es cierto?, en los ríos, en los subsuelos, en el manejo de agua residual, entre otros. Los puntos en rojo grafican la resistencia antimicrobiana. ¿Qué tiene este plan de acción mundial contra la resistencia antimicrobiana refrendado, aprobado por OMS, FAO y OIE? Se basa en 5 objetivos estratégicos. El primero, básicamente, tiene que ver con la concienciación del problema de resistencia antimicrobiana en la salud humana, salud animal y en el ambiente, en la agricultura. El segundo objetivo tiene como objetivo reforzar los conocimientos sobre la vigilancia y la investigación en los ámbitos mencionados: salud humana, salud animal, agricultura, medio ambiente. El objetivo 3 tiene que ver con la prevención de infección, pero también con la inocuidad de los alimentos. El objetivo 4 tiene que ver con el uso óptimo o adecuado de los medicamentos antimicrobianos, igual en la salud humana, en la salud animal, etc. Y el objetivo 5 tiene que ver con contar con argumentos económicos a favor de una inversión sostenible que tenga en cuenta las necesidades de todos los países y aumentar de esa forma la inversión para nuevos medicamentos, nuevos medios de diagnóstico, vacunas y otras intervenciones. Lamentablemente, si no generamos evidencia, no nos van a creer, los políticos no nos van a creer. Por eso es un objetivo estratégico clave. La respuesta nacional, antes de este plan de acción mundial, ha configurado por una serie de vigilancias de resistencia antimicrobiana. Algunos tienen muchos años, por ejemplo, la vigilancia de resistencia a TB, ¿no es cierto?, por iniciativa de la OMS, OPS, se vienen haciendo desde los años 90 cada 5 años. O también de gérmenes productores de infecciones respiratorias agudas, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, con diferentes formas o diseños de investigación en diferentes ámbitos y en diferentes establecimientos de salud. El monitoreo del consumo de antimicrobianos y su uso racional también ha sido trabajado, o sea, no es un tema nuevo.
¿no? Tenemos los protocolos para medir el consumo, el uso, ¿no? Lo que sí yo veo con estas nuevas iniciativas, como hay nuevos fondos, ya se quiere incluso inventar la pólvora y crear nuevos instrumentos, ya existen. Es cuestión de activarlos, actualizarlos y ponerlos en marcha. En la parte veterinaria existe normatividad para restringir el uso de antimicrobianos en animales, pero si ustedes chequean y leen los antibióticos que ellos restringen, no los usamos. Cloranfenicol restringen, ¿no? Olanquimbox, etcétera, etcétera, y otros antimicrobianos. Esto requiere una actualización y una conversación e intercambio de información con la salud, con los digamos actores de la salud humana, para justamente que haya correlación entre lo que ellos necesitan, nosotros necesitamos que ellos restrinjan porque nos va a rebotar y viceversa. Parte de esta respuesta nacional ha sido desde el año 2016 hemos elaborado un proyecto de plan nacional para enfrentar esta resistencia antimicrobiana. Esto ha contado con una participación multisectorial de varios colegios profesionales, ¿no? Médico, químico farmacéutico, los médicos veterinarios. Algunos colegios profesionales no hemos tenido éxito en que se interesen, no voy a decir cuál, pero no hemos logrado. La reunión pasada, el viernes pasado, hemos hecho la reunión acá en este local, ¿no? Del colegio médico, con el apoyo del colegio médico, y este plan ya lo teníamos listo el año pasado. Lamentablemente el contexto, que no les tengo que contar cuál contexto, hizo que estos temas realmente no sean prioritarios, ¿no? Porque había otros temas de supervivencia más importantes que estos. Entonces, lamentablemente nos lo observaron en enero de este año, y la primera observación fue de que teníamos que retirar las actividades del 2017. Obviamente, si no nos lo aprobaron en el 2017, eso quedaba desfasado, y en ese esfuerzo estamos nuevamente todos nosotros. Para cerrar, y creo que todavía estoy dentro del tiempo, pues ya me pasé, ya, pero no me han dicho nada, así que voy a cerrar con estas dos diapositivas. ¿Cuáles son las oportunidades de mejora? La aprobación e implementación del Plan Nacional, el diseño e implementación de la vigilancia integrada de la resistencia, pero bajo el enfoque de una salud, el fortalecimiento de las capacidades diagnósticas microbiológicas de SENASA, que es la que ve la parte de sanidad animal, de DIGESA, salud ambiental, inocuidad alimentaria por nuestro lado, Sanipes, lo que ve la parte de peces. Si ellos no tienen la capacidad diagnóstica microbiológica, no vamos a hacer una salud. Va a ser un discurso, nada más un verso, pero necesitamos que ellos sepan y tengan las capacidades diagnósticas. Debemos reforzar los programas de evaluación externa de la calidad de laboratorios, fortalecer el diagnóstico molecular en el marco de la resistencia, evaluar nuevas tecnologías de diagnóstico de la resistencia. Tenemos que actualizar la normativa de restricción del uso de antimicrobianos en animales de consumo. Esto le toca a otro sector, agricultura, SENASA. Igual actualizar la normativa del uso de antimicrobianos en agricultura, piscicultura, Sanipes. Promover la implementación de programas de uso racional de antimicrobianos a nivel local, ¿no? Que en inglés es stewardship, pero bueno, la traducción exacta, digamos, no se ponen de acuerdo todavía. Implementar el monitoreo del consumo de antimicrobianos en la salud humana, animal y agricultura. Hemos monitoreado el consumo en humanos, pero no tenemos data, salvo algunas tesis que les he mostrado, del consumo de antimicrobianos, y eso es una tarea pendiente. Tenemos que actualizar la normativa también de vigilancia de infecciones asociadas a la atención de la salud. Con eso termino, y solo decirles que tenemos el apoyo de la cooperación. Actualmente tenemos la promesa con fondos financieros de la Unión Europea, y la próxima semana viene una delegación de la OMS
porque entre todos los países de Latinoamérica nos ha elegido como piloto para desarrollar el modelo de vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana, y solo ha elegido un país por continente. Y en América Latina lo ha escogido a Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Yayo, por la muy importante información que nos ha traído.